El mar se mantiene a sí mismo y siempre lo ha hecho. Un sistema en el que los organismos que residen en él devuelven al bioma mucho tiempo después de su muerte. Este es el propósito mismo de la caída de una ballena. El fenómeno en el que el cadáver de dicho mamífero se hunde en el fondo del océano para proporcionar alimento a otras criaturas acuáticas a lo largo del lento proceso de su descomposición. A principios de año, un equipo de biólogos marinos y yo pasamos casi 3 meses estudiando la caída de una ballena a la que llamamos Titus, porque el cadáver se había asentado en aguas mucho menos profundas de lo que cabría esperar. El consenso era que una enfermedad había llevado a la criatura a desviarse de su ruta migratoria, donde finalmente había muerto, varada, pero no sola, descansando entre los muchos organismos que peregrinaban para darse un festín con sus restos. Durante las primeras semanas de nuestro estudio, este proceso transcurrió según lo previsto, con la llegada de diversas especies de tiburones, crustáceos, gusanos y focas documentada mediante expediciones submarinas y con vehículos teledirigidos. Solo cuando el estado de descomposición de Titus pareció ralentizarse, incluso detenerse por completo, nuestro equipo se dio cuenta de que algo había cambiado con la caída. Cambió, o había estado mal con él desde el principio. Un estado tan gradualmente revelado que solo fuimos conscientes de ello cuando ya era demasiado tarde para librarnos de sus garras. Los animales que venían a comer a Tito ya no se apartaban de él, sus bocas se unían a él en unión perpetua. A pesar de ello, el cadáver ya no disminuía, apareciendo tal y como lo habíamos encontrado, una caverna abierta en su costado izquierdo a través de la cual brillaba la caja torácica, un ojo devorado en una fosa destrozada, el otro mirando hacia las profundidades como si aún fuera capaz de ver. Esta inexplicable inmovilidad nos fascinaba y alarmaba cada día que pasaba. Debe de ser un parásito o una enfermedad, teorizó mi colega Demetrio. Lo que mató a la ballena está provocando este nuevo comportamiento en los carroñeros. No se están comiendo el cuerpo, solo realizan un comportamiento que se le parece. Por eso hay menos descomposición de la que esperaríamos ver tras la muerte. Otro miembro del equipo, Reynolds, dijo, es más que eso. La ballena ha crecido. Los demás nos reímos, pensando que debía de llevar tanto tiempo trabajando que sus ojos habían empezado a jugarle malas pasadas. Hay algo hipnótico en el mar, incluso cuando estás en tierra, simplemente pensando en él. Es lo que me atrajo al principio, la fascinación de las cosas que incluso los expertos acaban de empezar a comprender y que probablemente nunca llegarán a comprender del todo. A veces te quedas atrapado. Sé que yo lo he hecho alguna vez. Te digo que la ballena ha crecido, insistió Reynolds, alrededor de 1 pie de largo, no mucho, pero es innegablemente más grande de lo que era, y no debe ser. No tienes que creer en mi palabra. Mira nuestras imágenes más recientes y compáralas con las primeras que tomamos al principio. Tenía razón, y no puedo explicar cómo no nos dimos cuenta. Todos habíamos dedicado el mismo tiempo y esfuerzo al estudio, deberíamos haber visto la alteración como ella. Pero quizás sí, y simplemente no habíamos querido considerar las implicaciones del hecho. La rareza de todo ello. Parásitos, volvió a decir Demetrio con satisfacción. Están hinchando el tejido, haciendo que parezca que se ha expandido. Reynolds sacudió la cabeza. No. No es eso. Puedes ver que ninguno de los animales que rodean a la ballena ha muerto o siquiera ha perdido peso de forma significativa, y lo poco que han perdido no es por inanición. ¿Entonces qué?, pregunté. Ya sabía lo que iba a decir, pero era tan imposible que no quise expresarlo yo mismo, sugerirlo como una realidad. Titus se está alimentando de los animales que tiene pegados, dijo Reynolds. No me preguntes cómo, pero es así. No es la ballena, insistió Demetrio bruscamente. Está muerta. Puede que algo en su interior se aproveche de los carroñeros, pero ¿por qué crees que es la propia ballena? Reynolds no pudo responder, pero en sus ojos había una convicción que sabía que no se podía discutir. Enviaremos el RV para tomar otra muestra de tejido, dije. Entonces podremos analizarla y ver qué ha cambiado. Para demostrar quién tiene razón, quise decir, pero no lo hice. Los demás miembros del equipo estuvieron de acuerdo en que ese era el mejor enfoque, por ser la opción menos invasiva y más segura para todos los implicados. Reynolds, sin embargo, no estaba satisfecho con la sugerencia. Quiero acercarme más, dijo.
Necesito ver por mí mismo lo que está pasando. ¿Te refieres a llevar el submarino allí de nuevo?, le pregunté. Quiero decir, seguro, podemos hacer eso eventualmente, pero el ROV nos dará muchos más datos útiles. Podemos capturar uno de los ejemplares más pequeños que se alimentan de la ballena para analizarlo en busca de parásitos o enfermedades. Demetrio y Barden asentían con la cabeza, pero Van Ots había vuelto la cabeza en un ángulo obstinado, con un músculo de la mandíbula crispándose salvajemente. Mira, dije. Nuestra última expedición fue hace apenas 2 semanas. Dudo que desde entonces se haya producido nada que sea siquiera visible a simple vista. Reynolds tamborileó con la mano derecha sobre un escritorio cercano. Podríamos bucear hasta él, dijo. El agua es lo bastante poco profunda. No es una buena idea, dijo Barden. Hay tiburones y otros depredadores alimentándose de la ballena que podrían volverse contra nosotros si les apetece. Quiero decir, he buceado con tiburones antes, pero no es algo que recomendaría rotundamente. Son impredecibles. Además, podríamos terminar molestando a los otros carroñeros, interrumpiendo el proceso natural. Eso alteraría nuestros hallazgos. Van Ots se levantó de la silla y empezó a pasear por el laboratorio. Barden la observaba con una inquietud pensativa. No hay inmersión, dije. Si Demetrio tiene razón, no es seguro acercarse tanto a la ballena, ni siquiera con equipo protector. Es mejor prevenir que curar. Ya lo sabes. Al ver la cara de terquedad de Van Ots sentí un tirón de inquietud, incapaz de entender por qué estaba tan empeñada en la idea cuando sabía que no era así. De acuerdo, dijo. Sin inmersión. Salió por la puerta del laboratorio, dejando que se cerrara de golpe en el marco tras ella. Barden se estremeció y rió temblorosamente. Vaya, dijo, ¿qué le pasa? Está obsesionada, dijo Demetrio, con el labio curvado. Apenas ha descansado desde que empezamos. Se salta comidas. No duerme. En mi opinión, no tiene nada que ver con el trabajo. ¿Qué quieres decir?, pregunté. ¿Estás pensando en cosas de salud mental? ¿Problemas familiares? Demetrio se encogió de hombros. No lo sé. Pero es algo. La otra noche estaba hablando del canto de las ballenas que hemos estado oyendo en nuestros últimos viajes, diciendo que cree que está relacionado con la caída. No tiene sentido, obviamente. Será mejor que la vigiles, Jenny. La conoces mejor que el resto de nosotros. Suspiré, consciente de la acusación en la voz de Demetrio. Ella es su problema, quiso decir, no el nuestro. Si hubiera algo mal, me lo habría dicho, dije. Van Ots no es de las que guardan secretos. Creo que es solo el estudio, lo extraño que es todo. No puedo culparla por estar un poco inquieta. Yo también lo estoy. Si hay alguna enfermedad infecciosa o parásito ahí abajo, necesitaremos ayuda externa. Pero ella no cree que sea eso, dijo Demetrio. Ya la has oído. Ella cree que la ballena sigue viva, de alguna manera. No puedes decirme que es una forma normal de pensar. Me miró de un modo casi suspicaz, como si creyera que yo estaba implícito en encubrir algún secreto. Seguro que solo está cansada y un poco paranoica como el resto de nosotros, le dije. Dejemos esto por ahora. Enviaremos a Mercutio en los próximos días. ¿Está bien? Mercutio era nuestro ROV, pilotado principalmente por Demetrio, que tenía formación en ingeniería. Me parece bien, dijo, cediendo ligeramente. Pero yo no soy el problema, ¿recuerdas? A mediados de semana habíamos partido en el RV Sylvia, el buque de investigación del equipo, desde el que debíamos dirigir a Mercutio hacia la caída de las ballenas. Todo el equipo estaba inquieto por los nervios y la excitación, como siempre que estábamos a punto de hacer algún descubrimiento. Pillé a Demetrio lanzando miradas despectivas a Van Ots a través de la cubierta de control y le sacudí la cabeza. Antes de emprender la aventura, volví a llamar la atención de Demetrio. Compórtate hoy. Vamos a grabar la expedición, además, habrá otros miembros de la tripulación a bordo para asegurarnos de que todo marcha sobre ruedas. No queremos causar una mala impresión.
Ya piensan que nos estamos volviendo un poco locos encerrados aquí solos en las instalaciones. Demetrio resopló y apartó el hombro de mi mano. Díselo a Reynolds, no a mí. Será ella la que nos avergüence a todos. Sigue hablando de esa teoría descabellada, ya sabes. Hablaré con ella, dije irritada, pero tienes que concentrarte en tu trabajo y no en este conflicto sin sentido. Hace meses que tienes un problema con Reynolds, desde antes de que empezara todo esto, y me estoy hartando, Rhea. Recuerda lo que es importante. Reynolds, por su parte, permaneció callada mientras la nave salía del centro de investigación y bajaba a Mercutio al agua. Estaba sentada mirando los monitores de la sala de control mientras el entorno del ROV llenaba la pantalla, inclinándose hacia adelante con la barbilla apoyada en el puño cuando la ballena muerta Titus apareció a la vista. El cadáver hervía de animales que se daban un festín y otros daban vueltas a distancia, decidiendo su lugar sobre el cuerpo. Sigo sin entender cómo no se mueren de hambre, dijo Barden de repente. Al menos algunos de ellos deberían haberlo hecho, se podría pensar. Es algún tipo de relación simbiótica, supongo, dijo Demetrio, girando Mercutio ligeramente hacia la izquierda. Los carroñeros sobrevivirán hasta que los parásitos del interior de la ballena les priven de toda nutrición. Después morirán, caerán y serán reemplazados por los demás atraídos por el cuerpo. Un lugar bastante inteligente para esconderse, si lo piensas. Mucha comida viva alrededor. Demetrio hablaba con una confianza descarada en la que yo no acababa de creer. Podía ver la rigidez de su cuerpo enjuto, la forma en que su párpado izquierdo había empezado a temblar a intervalos aleatorios. Estaba tan perdida como cualquiera de nosotros, pero le reconfortaba fingir que lo sabía todo, que todos éramos tontos si no lo entendíamos como ella. Todos nos quedamos en silencio mientras nos apiñábamos alrededor de los monitores. La aproximación pausada de Mercutio ampliaba la imagen de la caída de la ballena. Titus yacía como un gigante borracho en aquella orgía de festín, con el único ojo intacto mirando a la cámara como invitándonos a unirnos a aquel jolgorio. Algunos de los animales más pequeños habían empezado a parecer notablemente frágiles, y me pareció que en el tiempo que habíamos tardado en prepararnos para nuestra aventura lo que había en la ballena había empezado a alimentarse con más rapidez que antes. Reynolds murmuraba algo que no pude discernir por encima del parloteo de los demás en la sala. Voy a intentar acercarme lo suficiente para recoger las muestras, dijo Demetrio. Tal vez de 2 lugares diferentes, lo que queda de la carne todavía en la caja torácica y las zonas donde los carroñeros están pululando ahora, podrían darnos resultados diferentes. Reynolds se estremeció pero no habló, y me pregunté qué estaría pensando. Realmente se imaginaba que la ballena se había materializado así en el fondo del océano, que era otra entidad que simplemente se parecía a una ballena por casualidad o por astuta evolución. Reynolds siempre había sentido fascinación por los rincones inexplorados del mar, por lo que acechaba en las fosas demasiado profundas como para explorarlas sin que el submarinista o la embarcación fueran aplastados por las increíbles presiones de las profundidades. Cuando estudiábamos juntos de novicios, soñaba con tropezar con uno de los antiguos acechantes descritos en la mitología marinera, el primero del mundo moderno en vislumbrarlos y demostrar así su existencia. Probablemente era esta fantasía la que la había llevado a ver a Titus como una criatura semejante, si es que así lo creía. La observé con una nueva fascinación, tratando de interpretar su más mínimo movimiento o expresión y sin llegar nunca a entender del todo lo que veía. En los monitores, Mercutio había extendido sus brazos mecánicos para recoger el primer corte transversal de carne de la caída. Demetrio entrecerró un ojo, concentrado, y volvió a introducir el manipulador en el vehículo para guardar la muestra. A su alrededor, los carroñeros se agitaron, aparentemente conscientes del intruso. «Tienen curiosidad», dijo Barden. Ya es algo. Todos sabíamos a qué se refería, pues cada uno tenía la misma preocupación tácita de que los animales no respondieran al estímulo, no más que crecimientos en la carne. Sin embargo, no se separaron de la ballena para seguir al robot, sino que se limitaron a observar cómo se desplazaba hacia su lado del cuerpo. «Muy bien», dijo Demetrio, «vamos otra vez». Después de hacer eso mira a ver si puedes coger uno de los cangrejos, sugerí. Son lo suficientemente pequeños como para transportarlos.
Fue al decir esto cuando un par de tiburones tigre que habían estado rodeando a la ballena giraron bruscamente hacia Mercutio y se abalanzaron sobre ella, rasgando la espuma de su armazón. «Deja de moverla», dije. «Probablemente perderán interés». Demetrio obedeció, pero los tiburones persistieron. Sus ataques no eran el interés ocioso de animales que se encuentran con un objeto extraño, sino aquellos con intención de matar. «Están defendiendo a la ballena», dijo Van Oz de repente. «Saben lo nuestro». «Titus lo sabe, no digas eso», dijo Barden. «Eso es ridículo». Pero por la forma en que se subía y bajaba la cremallera de la chaqueta me di cuenta de que estaba nerviosa. Sus ojos rastreaban a los demás animales que rodeaban la caída como si empezara a interpretar su actividad como lo hacía Van Oz. «Mierda», dijo Demetrio. «Será mejor que saque a Mercutio de ahí. Tendremos que volver en otra ocasión o perderemos lo que ya tenemos». Observé con tensión cómo el RV se retiraba del cuerpo de la ballena, solo una de las 3 muestras recogidas, sus costados zarandeados por los intentos de los tiburones de despedazarla. Mi mirada se clavó en el ojo del Titus caído, el globo negro y extraño que parecía lleno de una paradójica vitalidad, y me estremecí, apartando la vista de él. «¿Has oído eso?», dijo Van Oz en medio del silencio. «¿Qué es eso?», espetó Demetrio. «No necesito que me distraigan ahora». Sin embargo, vi que movía ligeramente la cabeza, como si estuviera atenta a un sutil ruido en el aire. Barden y Van Oz intercambiaron miradas, y de pronto los vi unidos, ambos en sintonía con el mismo sonido. «¿Qué se supone que estoy escuchando?», pregunté, pero entonces yo también lo oí, un débil pero definido canto de ballena. Todos los rostros de la sala registraron un reconocimiento similar, y de repente me di cuenta del peligro que entrañaba, preguntándome cómo nos habíamos dejado llevar tan rápidamente a alinearnos con el frenesí de Van Oz. «No le demos demasiadas vueltas», dije. «Es el mismo banco de ballenas que hemos visto en la zona durante años». «Demetrio, ¿cómo vamos?» «Estamos casi fuera», dijo. «Será mejor que alguien diga a la tripulación que queremos volver a tierra». Barden se puso de pie, casi tropezando con su asiento. «Lo haré». No pudo soportar mirar los monitores y se tapó los ojos con una mano levantada mientras salía corriendo de la sala. Todos nos alegramos cuando se apagaron las pantallas, excepto Van Oz, que se acercó al cristal y lo tocó como si pudiera sentir la ballena a través de la superficie. Demetrio se abalanzó sobre mí, con expresión atronadora. «No», le dije. «Ahora no». Cuando estuvimos a salvo en las instalaciones, me llevé a Van Oz y la senté en uno de los despachos. «Diane», le dije. «¿Qué es lo que pasa? Estás asustando a todo el mundo con todo esto de Titus. Metiendo ideas en la cabeza de la gente que no deberían estar ahí». Se encogió de hombros, hosca e impasible. «Creo que Demetrio tiene razón», continué. «Tenemos que llegar a control de enfermedades. Hay algo infeccioso que se desprende de esa ballena. Todos hemos estado en contacto con muestras, el agua y el aire cercanos. No sabemos cómo se transmite, pero algo va muy mal, pero no de la forma que usted cree. Lo que dices de que la propia ballena está viva y está haciendo todo esto, no es posible». «Yo no diría eso», dijo Van Oz. «No sabemos lo suficiente sobre el mar para saber que no es un nuevo organismo. ¿Quién puede decir que esta ballena o esta especie que se parece a una no está imitando una importante fuente de alimento para llamar a los animales hacia ella y proveerse de nutrientes? Todavía no hay muchas pruebas de eso», dije. «Aunque supongo que es una posibilidad. Pero tu forma de hablar de todo esto hace que parezca que hay algo más que crees que está pasando aquí. Algo, bueno, no sé, irracional, en cualquier caso». Reynolds se inquietó. «No necesariamente», dijo. «He tenido esta corazonada desde que todo esto comenzó. Todo el mundo tiene, solo que no quieren admitirlo. Creo que la ballena quiere que las cosas sean parte de ella por otras razones que comer, como los peces pescadores que se fusionan durante el apareamiento para asegurarse de que pueden reproducirse cuando las parejas escasean. Pero en lugar de reproducirse, la ballena quiere expandirse. Un organismo hecho de muchos, creciendo y haciendo crecer su territorio. Y esto es intencionado, ¿crees? Instintivo, sin duda.
intencionado, tal vez. ¿Las ballenas son inteligentes? ¿Por qué no podría serlo también lo que sea Titus? Cerré los ojos, sintiendo que todo el sueño que había perdido durante el proyecto se apoderaba de mí. No sé qué es peor, pensar que la caída sabe lo que hace o que solo lo hace como mecanismo de supervivencia. No es que sostenga esta teoría, obviamente, añadí rápidamente. Me inclino más por pensar que Demetriou tiene razón. Intentad no obsesionaros demasiado con esto o les juro que acabarán matándose el uno al otro. Pasé los 4 días siguientes escribiendo informes y redactando posibles mensajes para enviar si efectivamente se encontraban resultados de alguna infección en los restos de la ballena. Fueron los demás miembros del equipo los que estudiaron la muestra que habíamos sacado del océano, examinándola con microscopios y realizando tantas pruebas y exámenes como podía soportar el diminuto trozo de carne. Todo el tiempo, Demetriou y Vanox discutían sobre sus hallazgos con la misma amargura que amantes pasados, mientras Varden intentaba tímidamente mediar. Debería haber intervenido, no sé por qué no lo hice. Después de aquella última visita a Titus me había invadido una extraña melancolía letárgica, propensa a dedicar cualquier descanso de mi trabajo a dar incesantes paseos por el andrajoso borde de la costa más allá de las instalaciones. Allí escuchaba el canto de las ballenas que ahora parecían rodearnos siempre, o bien la llamada de la que llamábamos Titus, si había que creer a Vanox. Sentía una nostalgia que no podía describir, una soledad que mi equipo ya no satisfacía, sobre todo ahora que se habían acercado de una forma que yo era incapaz de penetrar. Solo cuando, una mañana temprano, Demetriou me despertó sacudiéndome en la cama, me di cuenta de que había echado de menos el contacto de la carne de otra persona sobre la mía, aunque no de esta forma, intuí, sino de una más cercana, más íntima que aquella. Reynolds y Varden se han ido, dijo Demetriou. Se han llevado un barco y parte del equipo de buceo. También se han llevado la muestra. Me di una fuerte palmada en ambas mejillas en un intento de despertarme. ¿Qué? Dije. ¿Por qué demonios iban a hacer eso? Los ojos de Demetriou se desviaron con culpabilidad. Hubo una pelea anoche. Lo mismo que hemos estado discutiendo durante días. El tejido que tomamos de la ballena es imposible, pero nuestras pruebas demostraron que era de un animal aún vivo. Dije que debía haber un error, y Vanox gritó que me estaba mintiendo y que sabía lo mismo que ella. No recuerdo mucho de lo que se dijo después. Habíamos estado bebiendo, hubo algunos empujones, Varden metiéndose en medio, como de costumbre. Pero luego él se puso de su parte, diciendo que yo tenía que verlo todo ahora y que debía dejar de luchar todo el tiempo. Lo dijo muy tranquilamente, como si intentara hacerme entender, pero yo estaba tan molesta que le mandé callar y me fui a la cama. Esta mañana ya no estaban los dos. Está claro que se van a tirar al vacío. El horror me cerró la garganta, y durante un segundo solo miré a mi alrededor, preguntándome cómo había dejado que mi equipo se sumiera en el caos en apenas un puñado de días. Mercutio sigue en reparación, dije. Tendremos que llevar el RV de reserva con nosotros. De ninguna manera vamos a bajar allí nosotros mismos, ni siquiera en un submarino. Creo que así es como sucedió esto. Siempre nos hemos acercado demasiado. Tras informar a las autoridades pertinentes de lo que sospechábamos que había sucedido, Demetriou, yo mismo y una tripulación de marinos con ojos soñolientos y desconcertados embarcamos en el RV Sylvia en una expedición de emergencia. Era peligroso que hubiéramos tomado incluso esta medida, sospechaba, pero tenía que ver con mis propios ojos lo que le había ocurrido a mi equipo. Para confirmar la teoría que nos había carcomido a todos como la podredumbre, encontramos el barco que Vanox y Varden habían robado flotando a la derecha de la zona en la que se encontraba Titus, sin tripulación y obviamente abandonado. La cubierta estaba seca, lo que implicaba que ninguno de los dos miembros del equipo había vuelto a ella ni una sola vez desde su inmersión. «Idiotas», murmuró Demetriou, aunque estaba gris y temblorosa. No había necesidad de sacrificarse por esto. Solo para demostrar algo. Le puse una mano en el hombro húmedo. Su sudor tenía el mismo aroma salado que el mar. No creo que lo hicieran totalmente por eso, dije. Y creo que tú tampoco. Lo has sentido, ¿verdad? Algo que no puedes explicar que te llama aquí, allá abajo. Demetriou no respondió, se limitó a mirar el barco vacío que flotaba a nuestro lado.
lo has hecho, dije. Igual que yo. Como ellos. Tú solo has intentado ignorarlo. Ellos no pudieron. Aparté a Demetriou del agua, temiendo que uno de los dos sucumbiera al mismo impulso de lanzarse por la borda de la nave que se había llevado a nuestros compañeros. Bajemos a control, dije. A ver qué ha pasado. Yo y algunos curiosos de la tripulación observamos tensos como Demetriou hundía el ROV de reserva en las profundidades con una desgana poco habitual en él. La forma negra de la caída de la ballena llenó los monitores, y luego, poco a poco, los detalles de su carne mutilada y de los que se alimentaban de ella. Reynolds y Barden estaban entre esos animales, con sus reguladores arrancados y echados a un lado para hincar los dientes en la piel de la ballena lo mejor que pudieron. Sus extremidades pataleaban ligeramente en el agua, señal de la imposible vida que aún quedaba en ellos a pesar de la ausencia de aire en sus pulmones. «Madre de Jesús», dijo uno de los marineros que estaban detrás de mí. «¿Qué demonios está pasando?» «Acércate», le dije a Demetriou. «Necesito ver sus caras». Obedeció en silencio, maniobrando el ROV hasta que los ojos de Reynolds y Barden se dirigieron al unísono hacia la cámara, apagados, carentes de su carácter natural, sin embargo, impulsados por algún reflejo de vitalidad perdurable que tal vez no les pertenecía. Cuando el ROV giró hacia un lado y luego hacia el otro, vi que las bocas de nuestra tripulación perdida, como las de los carroñeros que les rodeaban, se habían convertido en la carne de la que se alimentaban, fusionadas con la gran ballena. Todos ellos uno. El ojo del Titus caído nos observó retirarnos, y antes de que los monitores se apagaran juro que lo vi moverse. Lo que sucedió después solo puedo describirlo vagamente, ya que yo mismo, Demetriou y la tripulación del RV Silvia fuimos puestos en cuarentena urgente por las fuerzas gubernamentales en cuanto pusimos un pie en tierra. Sabíamos que la zona estaba cerrada al público, y que un sinfín de naves aéreas y marítimas pululaban por las aguas a una distancia prudencial de la caída. Presumiblemente la ballena fue contenida, y probablemente será destruida cuando los medios para hacerlo sin propagar ninguna hipotética infección hayan sido determinados por los expertos pertinentes. Reynolds y Barden se consideran legalmente muertos, un hecho que uno de los médicos de esta solitaria sala me confió por piedad, sospecho. No creo que ninguno de los científicos del gobierno entienda lo que descubrimos en el océano, y quizás solo los que se unieron a la caída de la ballena puedan llegar a entenderlo con verdadera claridad. Los expertos solo saben lo suficiente de sus efectos y su contagio como para habernos separado a mis colegas y a mí en un hospital vigilado en algún lugar muy alejado del interior. Esto hecho para protegernos, aislarnos y, lo que es más importante, estudiarnos, nosotros, los pocos tocados por la influencia de la ballena que hemos sobrevivido. ¿Cuánto tiempo pretenden mantenernos aquí? No lo sé, ni mis cuidadores me lo dirán. Tal vez cuando la ballena no sea más que una cuenta guardada y oculta al conocimiento público, tras haber sido volada en pedazos por explosivos militares o llevada a la superficie para ser quemada. Cuando esto ocurra, me pregunto si lo sabré, si lo percibiré al final de mi conexión con la ballena, o si, como las secuelas de la enfermedad, mi experiencia continuará, mi mente y mi sentido del yo siempre alterados por ella. Sigo oyendo el canto de la ballena con frecuencia, aunque probablemente solo sea una alucinación. Me pregunto si los demás supervivientes, en sus habitaciones separadas, lo oyen como yo, la llamaba a bajar hasta él, invocando el agua de mi cuerpo y la sal de mi sangre. No sé cuánto tiempo más habría podido resistir en el exterior aunque, como Demetriou, lo hubiera intentado. Días, creo, no más. Aunque ahora sé lo que habría sido de mí una vez que me hubiera unido a ese culto de la carne, no puedo evitar, en parte, querer fundirme con la gran multitud que es la ballena Titus y sus esclavos, porque en mi muerte, o media muerte, la vida en toda su belleza y horrible misterio habría persistido a través de mí.